Mi nombre es John Jairo Morales, yo soy residente de tercer año de medicina familiar, ¿listo? Y el día de hoy les voy a hablar sobre la higiene del sueño, ¿listo? Sobre la importancia del sueño y cómo podemos ayudar a mejorarlo, ¿listo? Entonces, por eso mi charla se denomina ¿qué puedo aprender para mejorar mi sueño? ¿Listo? Entonces, pues de esto les voy a contar. Y para esto, pues va a empezar con una pregunta: ¿qué es dormir bien? Cuando uno busca de pronto la definición de qué es dormir bien o qué es dormir mal, pues eso es muy subjetivo, cada persona pues lo encuentra diferente. Pero el dormir bien también es poder descansar pues lo suficiente y para mejorar nuestra salud, pero no es solamente por el hecho de descansar, sino que esto también nos conlleva a que si no dormimos bien podemos tener más riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Además, porque también nos puede alterar el ánimo. Cuando no dormimos bien, el ánimo se nos torna un poco más irascible, podemos estar un poco más tristes, nos puede ser un poco más difícil concentrarnos frente a los diferentes estímulos. Por ejemplo, si vamos manejando o si estamos haciendo alguna actividad que requiera concentración, pues eso es más difícil para nosotros poder concentrarnos y poder realizar pues las diferentes actividades que nosotros tenemos usualmente. ¿Listo? Entonces tenemos varias partes de la higiene del sueño, que ustedes ya han nombrado unas aquí, que es que el computador, el celular, el televisor, nosotros tenemos que tenerlo alejado, o al menos tenemos que dejar pues eso aparte, ya para poder estar tranquilo. Y esto es importante porque eso nos ayuda, la oscuridad nos ayuda a mejorar pues toda esta parte del sueño. Si nosotros no dormimos, si nosotros estamos expuestos a esa luz, nos va a ser más difícil que las sustancias que se liberan del cuerpo para poder que nos dé más sueño se liberen, y eso hace que entonces sea más difícil quedarse dormido. ¿Listo? Lo otro es el horario. Entonces, en este caso, pues es muy importante tener en cuenta el horario, porque el horario nos puede ayudar a mejorar, o sea, que haya una regularidad en el horario nos ayuda a que pues estemos más constantes en ello y pues que tengamos, pues más específicamente, bienvenido, mucho gusto, más específicamente pues los horarios de sueño y podamos ser un poco más, o que suframos menos de insomnio. Bueno, vamos a hablar aquí de varias otras cosas. De la comida, listo. Entonces, la cantidad de comidas, qué tan cercano es el horario pues de la comida al sueño, qué clase de comida o qué clase de bebidas están teniendo. Las bebidas negras que usualmente tienen más cafeína, y esas bebidas con más cafeína pues hace que sea más difícil conservar o pues llegar al sueño. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro es el café, la nicotina, el té, el cacao y el alcohol. Tenemos que tener en cuenta que al menos las primeras sustancias, excepto el alcohol, son estimulantes. Entonces, al ser estimulantes, lo que generan en el cuerpo es que pues va a estar más activo y va a ser más difícil llegar al sueño. Y aún cuando se llega al sueño, a veces es fragmentado o no va a ser reparador cuando se consumen estas sustancias. Y en el caso del alcohol, el alcohol, aunque al principio uno puede pensar que es desinhibitorio, ¿ya? Y que te puede ayudar a dormir porque tiene un efecto inicialmente ansiolítico, es decir, que te disminuye pues toda esa ansiedad y te hace sentir más tranquilo. El alcohol daña la arquitectura del sueño. Entonces, si nosotros dormimos cuando tomamos, después de tomar alcohol, el sueño no es de la misma calidad, ¿ya? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro son los medicamentos. ¿Qué medicamentos tomamos? ¿Ya? Tendría que preguntarle al médico si los medicamentos que uno toma le pueden producir o no somnolencia. Ya hay medicamentos que a las personas no les producen sueño y otros que sí. Por ejemplo, desde la loratadina. Hay gente que la loratadina no le produce sueño y otros que los tumba. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en la gente que de pronto le puede producir más sueño y también le puede interrumpir la vida diaria a estas personas. Del ejercicio, pero nos libera una serie de sustancias que nos hacen que estemos más activos, ¿ya? Por eso es que usualmente recomiendan el ejercicio en la mañana o tipo mediodía, porque en la noche o al menos 3 horas antes nos puede tener muy activados, ¿ya? Sobre todo el ejercicio vigoroso lo recomiendan al menos 3 o 4 horas antes. El ejercicio vigoroso es que la persona haga el ejercicio y solamente pueda decir palabras o palabras entrecortadas cuando está haciendo. Eso es básicamente. Hay muchas definiciones otras, pero eso es básicamente es un ejercicio vigoroso. Y lo otro es el ambiente de la habitación, que era lo que hablábamos ahorita. Y entre eso, como lo decía, una es la iluminación, que la iluminación sea, pues, o sea, si va a acostarse a dormir, pues que sea lo más oscuro posible, ¿ya? Y lo otro que decía, que sea tranquilo, que no se escuchen muchos sonidos.
o que si se escuchan sonidos, sean sonidos que son, por ejemplo, sonidos blancos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, poner sonido de la lluvia o poner un sonido o una música que a usted le guste y que pueda estar así tranquilo y así no escucha el sonido del exterior, ¿ya? Y lo otro son las siestas. En este caso de las siestas es importante tener en cuenta que pues deben ser cortas, debe ser máximo pues 2 y máximo 30 minutos usualmente. Entonces en la higiene del sueño estábamos hablando sobre los diferentes factores que influyen en ella y ahora les voy a pasar a explicar cuáles son las recomendaciones en cuanto a la higiene del sueño que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y la cama, que era lo que hablábamos ahorita, la cama es muy importante porque tiene que ser una cama cómoda, ¿ya? No es lo mismo dormir en el piso, dormir en la cama, y no es lo mismo dormir en la cama de otra persona, dormir en la cama de uno, ¿ya? Entonces realmente es muy importante tener eso en cuenta porque la cama nos puede ayudar, ¿listo? Y ya vamos a profundizar en cada uno pues, de estas partes en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para una adecuada higiene de sueño? ¿Listo? Entonces, una es que se pueda entrar al dormitorio y acostarse cuando tenga sueño, no por horario, ¿ya? La idea es que uno solamente vaya a la cama para dormir o para tener pues sus encuentros sexuales, pero no no haciendo, por ejemplo, cosas del trabajo o haciendo otras cosas pues diferentes, sino solamente para dormir y para pues sus encuentros sexuales, nada más. Y que cuando se vaya a acostar a dormir, pues sea cuando tiene el sueño como tal. También mantener un horario estable para levantarse y no regresar a la cama, porque muchas veces ese regresar a la cama puede hacer que se duerma más y de pronto se altere el horario del sueño. ¿Listo? Entonces es importante tener esto en cuenta. Lo otro es evitar los estimulantes. Hablábamos de que hay múltiples bebidas que pueden hacer que se genere una estimulación como el café y eso hace que no podamos tener un adecuado sueño. ¿Listo? Entonces es muy importante tratar de que nosotros podamos evitar todo este tipo de bebidas después del mediodía. ¿Ya? Después del mediodía hay gente que de hecho después de las 10 de la mañana no puede tomar café porque se desvela. Entonces, ¿por qué? Porque el café, por decirlo así, ya se ha eliminado del cuerpo y esto pues, nos ayuda a descansar. Y hablábamos del alcohol, que el alcohol, aunque inicialmente mucha gente dice, no, con un vinito en la noche puedo dormir tranquilo, etc. Resulta que el alcohol nos puede generar de que durmamos peor porque nos daña como la estructura del sueño. ¿Listo? Entonces es mejor que no tomemos alcohol antes de acostarnos a dormir. Bueno, y en lo posible evitar o eliminar las siestas de más de 20 a 30 minutos, ¿ya? Porque durante el día esto nos puede alterar pues el sueño y sobre todo después del mediodía. Y lo otro es que tengamos en cuenta que pues obviamente a veces hay personas que hacen turnos o por alguna razón se han desvelado, pues conservar esto que no sea más o menos después de las 3 de la tarde porque eso nos puede generar pues más problemas para lograr el sueño en la noche. Y evitar la automedicación y si toma medicamentos, preguntar a su médico si producen insomnio, ¿ya? Porque a veces los médicos nos mandan muchos medicamentos, en este caso aquí tenemos los médicos familiares que nos pueden ayudar a saber cuáles son los medicamentos que debemos tomar y preguntarles, por ejemplo, si esos medicamentos nos generan sueño, preguntarles, bueno, ¿es que el medicamento en realidad está generándome sueño o no? ¿Listo? Porque a veces es un efecto secundario que no preguntamos. Lo otro es que apagar todas las pantallas, apagar el teléfono, el computador, apagar todo esto y tratar de que el ambiente sea lo más oscuro posible. ¿Por qué? Porque como se liberan las sustancias, para liberarse las sustancias que nos ayudan con el sueño, necesitamos la oscuridad. Si no tenemos un ambiente oscuro, no vamos a lograr dormir tranquilos, ¿ya? Entonces, lo ideal es poder hacer esto antes de las 9 de la noche para poder llegar al sueño más rápido. También evitar la televisión en la cama o usar los equipos con pantalla en la cama. Eso también es de educación. Es mejor hacerlo por fuera de la pieza, ¿ya? Idealmente sacar el televisor del dormitorio si se puede. Y también a tener una rutina muy importante para, buenos días, para procurar un tiempo de tranquilidad antes de dormir, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil encontrar esa paz o esa tranquilidad que, por ejemplo, ahorita hablábamos con usted que usted da para rezar. En ese sentido, algunas personas les da eso, otras personas les gusta meditar, ¿ya? O simplemente hacer unos ejercicios de respiración. Es muy importante porque esto nos ayuda a como tener una rutina para poder llegar pues al sueño, ¿ya? También otra rutina es que de pronto nos lavemos los dientes, apagar la luz, dejar el ambiente oscuro, de pronto frío, porque la temperatura es otra de las cosas, pero sí poder tener toda una rutina para poder llegar al sueño.
Entonces es importante eso tenerlo en cuenta. Lo otro es que pues reservar el dormitorio, como les decía, para dormir, solamente pues para la actividad sexual, y evitar situaciones de actividad antes de dormir, 2 a 3 horas antes, ya para poder estar tranquilo, que estoy trabajando, que estoy estudiando, que estoy haciendo pues diferentes cosas. Es mejor parar eso antes de dormir, porque si no, no se va a tener pues un sueño tranquilo, ¿ya? Sobre todo también porque se va a acostar con todas estas preocupaciones y le va a ser mucho más difícil quedarse dormido, ¿listo? Muy importante que si cumplió el horario ya se pueda acostar a dormir. Lo otro es que tratar de siempre cenar, porque a veces el hecho de tener hambre te puede despertar, ¿ya? Pero la cena tiene que ser 2 a 3 horas antes, tienen que evitarse los alimentos condimentados y tiene que ser una cena suave, para que usted se llene, pero se vaya tranquilo, no pues atosigado pues de comida como tal. Y esto también va a generar de que de pronto el hecho de comer nos pueda liberar unas sustancias que también nos ayudan a dormir. Procurar también un ambiente silencioso, oscuro y con temperatura agradable. Ya algunas personas tienen que dormir con ventilador, como en mi caso, o con aire, o el hecho de que pues si la pieza es fresca, pues tener la pieza fresca. Tratar de que se puedan usar medidas de ruido blanco. Entonces, ¿qué es ruido blanco? Ruido blanco es, por ejemplo, poner para algunas personas ruido de lluvia, para otras personas puede ser, por ejemplo, el sonido de los grillos, o música que les gusta, música clásica, y con eso se pueden quedar dormidos, más fácil, ¿ya? O, por ejemplo, este tipo de cortinas, pero las que son totalmente oscuras, que pueden ayudar a que se llaman blackouts, que pueden ayudar a que la habitación sea más oscura y puedan dormir las personas, ¿listo? Entonces, todo esto es importante para tenerlo. Y la otra que usaban era el uso de máscaras oculares, que básicamente pues son las mascaritas que se ponen en los ojos para poder dormir, ¿listo? Y también evitar sobrepensar en la cama. Yo sé que es algo difícil, pero en el caso suyo, por ejemplo, que hablamos del rezar y el meditar, por decirlo así, puede ayudar a dejar como eso a un lado, pero tratar de evitar planificar y empezar a pensar qué va a hacer mañana, qué va a hacer, no, empezar a tratar como de dejar eso un poco a un lado, porque eso nos puede hacer de que estemos más tiempo despiertos, ¿ya? Porque pensar en todas estas preocupaciones nos puede generar, pues, más dificultad. Y si despierta en la noche o en la madrugada, no mirar la hora, porque ese mirar la hora puede generar ansiedad, y esa ansiedad ya va a llegar la hora de despertarme, lo que sea. Entonces va a hacer de que las personas sea más difícil que se queden dormidas de nuevo, ¿listo? Y si la persona se despierta y ya pasan 15, 20 minutos y no se ha vuelto a dormir, es mejor que pararse para ponerse a leer o hacer algo, y ya para que le dé sueño y volverse a acostar a dormir, ¿listo? Y lo otro es que ya en la mañana, a la hora que se tiene que levantar, cuando se levanta, que se levante y se sale haga de la cama, no se quede en la cama, porque eso va a hacer que pues de pronto prolongue el tiempo del sueño y pues se piense que es algo pues en el cuerpo pues que quiera tener más tiempo para dormir. Bueno, muchísimas gracias.